Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo con un tema para nuestro curso de taller de software. En este caso vamos a empezar a abordar el tema de las pruebas al software, que son una etapa crucial en cualquier desarrollo de producto, porque son la etapa que nos permite garantizarle a nuestro cliente o a nuestros interesados que el producto que le vamos a entregar reúne los requisitos y las características que se esperan de él. La tarea de probar el software, el testing del software es una disciplina creciente en el mundo. Existen, como veremos más adelante, distintos enfoques y distintos componentes de esa disciplina. Pero es innegable que con la penetración que el software ha tenido en la vida del ser humano hoy en día, cada día es más grande el software, o más voluminoso, cada día es más complejo, surgen nuevas plataformas, nuevos recursos, nuevos requerimientos, surgen retos en la seguridad, en la claridad y en la velocidad de las comunicaciones. Por lo tanto, asegurarse de que el producto de software que le vas a entregar a un cliente reúne los requisitos estándares correctos es una actividad indispensable para cualquier buen desarrollador. ¿Qué es el proceso de pruebas de software? Se le conoce internacionalmente con el nombre de testing, pero igual se le puede decir pruebas al software en nuestro idioma. Básicamente es el conjunto de actividades, investigaciones o tareas, algunas de ellas basadas en la experiencia del equipo de desarrollo, otras de ellas basadas en técnicas y en normas y estándares internacionales y en procedimientos muy bien definidos, que tiene como único fin poder reunir información veraz, o sea, cierta, objetiva, es decir, independientemente del criterio de las personas, independiente sobre la calidad del producto y podérsela entregar al interesado en el producto, que es el cliente o el stakeholder. En este caso, stakeholder es un término genérico para referirse a la persona o el grupo de personas interesados en el lanzamiento del producto. Esta es una tarea que corresponde al área de aseguramiento de la calidad del software y, como les dije hace un momento, es una disciplina que crece internacionalmente de una manera muy interesante. No todo desarrollador es igualmente probador de software. En las organizaciones suele haber, además de los equipos de desarrollo, equipos de personas cuya tarea principal es la de hacer pruebas y la de aplicar procedimientos de prueba a los productos de software que el equipo de desarrollo va entregando, a los componentes que van liberando, con el fin de asegurarse que el proceso fluye dentro de los estándares de calidad necesarios. ¿Por qué es necesario hacer pruebas al software? Bueno, porque todo producto que uno elabore en cualquier disciplina, de cualquier profesión, requiere pruebas para asegurarse que el producto es utilizable. En el caso del software, para asegurar que tiene la calidad mínima deseada, para mejorar el proceso de atención a los requisitos planteados en la etapa de diseño, para ahorrar tiempo, pero sobre todo para encontrar las posibles fallas o defectos que tenga el producto antes de su liberación, de modo que no haya impactos negativos en el proceso de producción, en el proceso ya de utilización productiva del software. De otro lado, es necesario dejar en claro, como se ve aquí en esta gráfica, que si nosotros dejamos para las fases finales del proceso de desarrollo la corrección de los errores, el costo asociado va a ser mucho más alto que si empezamos el proceso de control y detección de fallos y de errores y de defectos en las etapas tempranas. De hecho, si en las primeras etapas el proceso se hace muy bien, es de esperarse que la tasa de defectos sea menor. No hay ningún proceso que sea perfecto, pero lo que se busca con el proceso de testing al software es que el software sea perfecto en la medida en que ese término puede aplicarse. Diferenciemos tres cosas: validación, verificación y prueba. Es posible que algunas personas no logren diferenciar el significado de los tres conceptos inmediatamente, pero son tres cosas que no son exactamente lo mismo, que son complementarias
pero que tienen significaciones bien interesantes. Empecemos por la primera, validar un software. Validación es asegurarnos de si estamos construyendo el producto correcto. Es decir, que si estamos haciendo el software que es el que nos pidieron hacer. Porque a veces en el transcurso de las primeras etapas del proceso nos podemos desviar de los requisitos originales. Entonces siempre hay que validar lo que se está haciendo, asegurarse, ¿es esto lo que se quiere? Sí, es esto. Verificación es un proceso complementario que nos permite asegurarnos de si estamos haciendo el producto como se debe hacer, con la técnica correcta, respetando los estándares correctos, aplicando las teorías que corresponden y no artesanalmente. Entonces fíjense que mientras validación se centra en si el producto es el que se tiene que hacer, verificación se centra en la forma como se está construyendo. Y prueba es el proceso mediante el cual miramos si el producto funciona como se espera, es decir, si el producto produce los resultados que se esperarían cuando se le dan determinados datos. Las tres cosas están estrechamente relacionadas y hacen parte del proceso de prueba de una aplicación, del proceso de testing visto en su concepto general. Vea, por ejemplo, en estos gráficos un poco caricaturescos, si el analista hizo este diseño del producto y el programador lo construyó así, parece ser que el programador no está siguiendo las especificaciones del diseño, porque si el diseño especificaba construir el producto de esta manera y el programador lo construyó así, no está haciendo lo que el diseño dice. Entonces por eso se necesita hacer casi siempre en las etapas iniciales con mucho rigor el proceso de verificación. Veamos ahora, ¿esto que se está haciendo es lo que el cliente nos había pedido? ¿Es lo que el usuario necesitaba? ¿Estamos haciendo lo que el cliente pidió? ¿O entre lo que el cliente quiere y lo que el analista diseñó hay una diferencia seria? Por eso la validación también es necesario incorporarla desde el principio del proceso. Bueno, entonces, verificar un software consiste en comprobar que el software está de acuerdo con las especificaciones, comprobar que todos los requerimientos que se levantaron están siendo satisfechos y el software se ajusta a esos requerimientos y no a otras cosas distintas. Validar, por su parte, es asegurarse que el producto resulta satisfactorio para las expectativas del cliente. Por lo tanto, en esta etapa el cliente interviene de manera directa, porque esta etapa no solamente se limita a verificar que se cumplieron todos los requisitos que están en la lista, en el backlog del producto, sino además que satisface lo que el cliente espera del producto. Si ustedes recuerdan las metodologías ágiles, al final de cada sprint hay una reunión de validación en donde el cliente acepta o no los componentes que se le están entregando, y cuando los acepta es porque le satisfacen correctamente sus expectativas. Para profundizar en el tema de las pruebas al software hay que diferenciar otros tres conceptos que son clave: el concepto de error, el concepto de defecto y el concepto de fallo. Aquí también puede haber un riesgo importante de que de primera vista uno crea que las tres cosas son más o menos lo mismo cuando nos referimos a un software. Están estrechamente relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Un error es una equivocación que cometió una persona durante alguna de las etapas o en alguno de los momentos durante el desarrollo del software. El error se traduce en un defecto del software. Es decir, yo me equivoco, yo cometo un error cuando estoy, por ejemplo, escribiendo el código. Esa equivocación, si no es una equivocación de sintaxis que el compilador pueda detectar en el proceso de carga del programa, pasa y queda metida dentro del software y producirá un resultado erróneo cuando suceda una ejecución. El fallo
es exactamente pues el resultado erróneo del software cuando se ejecuta porque tenía un defecto. El fallo es la consecuencia del defecto cuando se está operando el software. Entonces un error produce un defecto en el software y el defecto ocasiona un fallo cuando el software se está ejecutando. Un ejemplo tonto, por ejemplo, es que este programador está escribiendo y debe incluir en un software, por ejemplo, la sentencia y igual a a más b elevado a la 1 medio. Y por estar digitando rápido o por estar conversando por teléfono mientras está digitando, escribió y igual a más b elevado a la 172 porque el backslash es la misma tecla número 7 y pulsó mal la tecla shift y le quedó así. Este error no ocasiona un fallo en la sintaxis, pero se traduce en un error en alguno de los módulos del software. Si este, por ejemplo, fuera el código fuente, pues por aquí hay alguna sentencia que está mal escrita desde el punto de vista conceptual, no desde el punto de vista del lenguaje, porque la sentencia quedó bien escrita, pero no es la sentencia que se necesitaba en ese punto. Cuando este software se pone en ejecución, es posible que los resultados que arroje no sean los que debiera arrojar para determinados datos de entrada. Entonces, el error del programador quedó plasmado en un defecto en el software que da lugar a un fallo porque el sistema no se comporta como debería. Y si este, por ejemplo, fuera el sistema que controla el servicio de aproximación de aviones a un aeropuerto, es posible que le envíe señales erróneas a un avión porque una potencia quedó mal calculada y el avión tenga un desastre. Entonces el fallo puede provocar efectos negativos que pueden ser pequeños, medianos o enormes, dependiendo de qué tan crítico es el sistema dentro de un proceso. Bien, entonces para empezar el proceso de pruebas al software hay dos enfoques. Uno que es el enfoque de inspección, que es un proceso estático que se hace sobre el código, y otro que es el proceso de pruebas al software ya funcional, que es un proceso dinámico. Vamos a dar por ahora los conceptos iniciales y en videos consecutivos a este profundizaremos en esos dos enfoques. El enfoque de inspección básicamente consiste en comprobar que el código, el producto como conjunto de módulos de código, cumple con todas las representaciones documentadas del sistema, satisface los requerimientos, cumple con el diagrama de diseño, satisface correctamente las sentencias de identidad relativa, en fin, todo lo que tiene que ver con la estructura interna del producto. Obviamente la inspección revisa aspectos como las especificaciones de requerimientos, los modelos de diseño, la especificación formal, el diseño detallado y el programa. Básicamente esta actividad incluye herramientas para hacer análisis automático del código fuente, no análisis visual de un ser humano, análisis automatizado. Obviamente eso no requiere ejecutar el programa para saber si está bien organizado. Básicamente es tomar el código fuente y someterlo al análisis de otro software que nos dice si está bien o está mal, desde el punto de vista estructural, no desde el punto de vista de los resultados que produce, porque el software no se está ejecutando. En este trabajo o en esta etapa se utilizan lo que se conocen como analizadores estáticos de código, que son herramientas de software diseñadas para escanear el código fuente buscando si contiene defectos o anomalías, para que analizan el código reconociendo dentro de los distintos tipos de sentencias y de estructuras, y a partir de ahí hacer inferencias sobre cuál es la lógica que el flujo de control del programa está siguiendo, e identificar posibles anomalías en la estructura del programa como tal o en la forma como se fluye, como se ejecuta el flujo cuando el programa esté corriendo. Normalmente un analizador estático de código hace las siguientes cosas. Primero hace un análisis del flujo de control, es decir, identifica los ciclos, si en los ciclos tienen múltiples salidas, si hay código que nunca se ejecuta, para decirle al programador: mire, aquí usted tiene una parte de código que está escrita que nunca se va a pasar por ahí.
hacer análisis del uso de los datos. Mira cómo se usan las variables, si hay variables a las que se le asignan valores que no se utilizan nunca, si hay condiciones redundantes en las decisiones o en los distintos puntos de bifurcación. Hacen también análisis de las interfaces, aunque esta tarea en los lenguajes fuertemente tipados como Java ya lo hacen los compiladores. Pero básicamente mira si hay consistencia entre la forma como se declararon funciones y procedimientos y la forma como se están utilizando. Si hay procedimientos que se declararon pero nunca se usan, el analizador advierte, mire, este módulo aquí hay una función que no sé, está escrita ahí pero nunca la llaman en ninguna parte, etcétera. También analizan el flujo de información para verificar si las dependencias entre las variables de entrada y las de salida están correctas, qué condiciones afectan que el valor de una variable se modifique o no, etcétera. Y hacen análisis de caminos para verificar en la lógica del código cuáles son los posibles cursos de ejecución y qué instrucciones se ejecutan en cada uno de ellos. Estas etapas, como se puede ver, pues son un proceso de revisión al código ya construido que le entregan al equipo de desarrollo información y datos para mejorar la pureza del código, para eliminar del código las cosas innecesarias, para eliminar las redundancias, para que no haya sentencias de código por donde nunca se pasa, que nunca se cumplen las condiciones que conducen a ellas, etc. Ese, digamos, es el primer enfoque, lo que es el enfoque de análisis estático. Hay distintas herramientas para ese trabajo. Esta lámina y la siguiente muestran un listado simplemente informativo. Estas que aparecen aquí son herramientas que sirven para analizar código en varios lenguajes, pero hay también herramientas de análisis de código para lenguajes específicos. Por ejemplo, para .NET hay varias herramientas que existen en el mercado. Para C y C++ hay una gran cantidad de posibilidades, para Java, para Perl, para Python, para JavaScript, en fin. Esto simplemente, repito, es informativo. Normalmente en los productos de software pequeños, como son los proyectos de curso, esta parte se hace visualmente, pero en un producto de desarrollo serio, formal, el análisis estático del código es una de las etapas del proceso de prueba que es ineludible. El otro enfoque es el de hacer pruebas. Hacer pruebas sí es ejecutar el programa con datos controlados, con datos, con casos, con escenarios de prueba, de tal manera que uno pueda examinar la salida que el programa entrega en función del entorno, de las circunstancias, y verificar si esa salida es la que corresponde con los datos que le dimos. En muchos casos ustedes o nosotros, cuando fuimos estudiantes, también lo hicimos así. Probábamos el software para estar seguros de que funcionaba bien, y entonces uno escoge que entre el nombre y la cédula, uno entra un nombre, una cédula, XXX, YYY, y ahí sale un resultado, así funciona. Las pruebas de software no deben hacerse así. Las pruebas de software deben hacerse para asegurarme de que el software nunca funcione mal. Entonces, por lo tanto, es una técnica que es muy dinámica, que me implica generar distintas posibilidades y que me obliga a probar todos y cada uno de los posibles casos de ejecución de un software para estar seguro que en todos los casos funciona bien. Después de este video, entonces, lo que viene en los siguientes es que miremos un poquito más qué tipos de pruebas existen, cuándo se aplica cada tipo de prueba, cómo se estructura una prueba, qué elementos deben tenerse en cuenta, para que procedamos después a probar las aplicaciones o a estructurar los casos de prueba que vamos a aplicarle a los productos que ustedes están construyendo. Por hoy, o por este video, pues es toda la información. Continuamos en el siguiente. Muchísimas gracias y que estén muy bien.